Saludos, mi nombre es Celestino Rivera, yo soy especialista en desarrollo organizacional, dirijo Grupo Visión Empresarial, es una empresa de consultoría y adiestramiento centrada en el desarrollo del recurso humano. En esta ocasión vamos a elaborar el seminario Cómo diseñar e implementar una estrategia gerencial de servicio al cliente. Le hemos llamado a propósito estrategia gerencial en la medida en que es la gerencia quien diseña e implementa esta estrategia de servicio al cliente. Partimos de la premisa del señalamiento de Edward Deming, quien señalaba que la gerencia trabaja con el sistema y el empleado trabaja dentro del sistema. Es decir, para que el empleado pueda dar un servicio al cliente de excelencia, es importante que la gerencia diseñe el sistema de servicio al cliente. Por eso este diseño e implantación es el diseño e implantación de una estrategia que tiene como propósito desarrollar un sistema de servicio al cliente apropiado y que logre los resultados que la empresa desea lograr. En primer lugar, queremos señalar que este sistema de servicio al cliente debe contener dos perspectivas esenciales del servicio. Estas dos perspectivas son relación y procesos. Es decir, el diseño debe diseñar, valga la redundancia, para la relación con el cliente y además debe diseñar procesos de trabajo adecuados que permitan que esa relación se pueda establecer de la manera apropiada. Sucede que cuando estas dos perspectivas del cliente no están presentes, es decir, no está presente la relación ni está presente los procesos están mal diseñados, vamos a tener un desastre en el servicio. Este es el caso de empresas que visitamos y que nos damos cuenta que el servicio que brindan es pésimo. Definitivamente eso es pésimo porque establecen una mala relación con el cliente y tienen unos procesos que no están adecuados para cumplir con las necesidades de los clientes. ¿Qué sucede cuando diseñamos para los procesos, pero no diseñamos para la relación con el cliente? Sucede que tenemos un sistema de servicio al cliente tipo fábrica, es decir, es un sistema de servicio frío, en donde la relación está ausente aun cuando los procesos de trabajo funcionan adecuadamente. A la inversa, cuando los procesos de trabajo no funcionan y sí tenemos una buena relación con el cliente, tenemos un tipo de servicio, un sistema de servicio tipo circo. Lo que pretendemos es que tanto los procesos como la relación estén adecuadamente diseñados y presentes dentro del sistema, que entonces estaríamos hablando de un sistema de calidad de servicio al cliente, en donde las dos perspectivas esenciales del servicio están presentes. Dependiendo del sistema de servicio que hayamos diseñado e implantado, así lo que le estaremos comunicando a nuestros clientes. Queremos un sistema de calidad que le comunica: señor cliente, usted es muy importante para nosotros. Sin embargo, un sistema tipo circo le comunica: tenemos la mejor intención, pero no podemos. No podemos porque nuestros sistemas no nos lo permiten. O un sistema tipo fábrica que comunica: usted es un número más, nuestros sistemas funcionan, nos interesa como cliente, pero no como persona. O un sistema tipo desastre que comunica: no podemos, pero tampoco nos interesa brindar un servicio. Fíjense cómo, en dependencia del sistema de calidad que nosotros tengamos, así lo que nuestra empresa le esté comunicando al cliente. El diseño del sistema de calidad debe partir de la premisa de lo que es la idiosincrasia del cliente moderno, es decir, plantearse cómo es el cliente moderno. El cliente moderno es muy diferente al cliente
antiguo. El cliente moderno es un cliente informado, tiene mucha información, sabe lo que está buscando. El cliente moderno es un cliente que tiene prisa, por lo tanto el elemento tiempo es fundamental para su satisfacción. Es un cliente irreverente, no es un cliente que está guiado fundamentalmente para venir a respetar al empleado, a la empresa. Y por último, y lo más importante, el cliente moderno es un cliente muy exigente. Fíjense que si comparamos con el cliente pasado, el cliente antiguo era un cliente ignorante, no tenía mucha información, puesto que los sistemas de comunicación no estaban tan desarrollados. Era un cliente más lento, la vida era una vida más pausada. Era un cliente muy respetuoso, era un cliente muy reverente hacia la empresa y realmente no era un cliente tan exigente. Fíjense que estos elementos que constituyen la descripción de lo que es el cliente moderno son fundamentales a la hora de diseñar el sistema apropiado de servicio que la empresa quiere desarrollar. Esta premisa también es fundamental. Es la supremacía del cliente, la premisa de la supremacía del cliente. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que implica es que antiguamente quien tenía el poder en la relación entre empresa y el cliente era la empresa. La empresa con su poder era quien imponía al cliente la forma de esa relación. Sin embargo, a partir de la década del 80 esencialmente, esa relación empieza a transformarse hacia la supremacía del cliente. Es decir, una relación en donde es el cliente el que tiene el poder y es el cliente el que impone las formas de relación entre el cliente y la empresa. Fíjense que en esta relación hay un elemento que es fundamental, no tanto quién es el que tiene la razón. Acuérdense de ese señalamiento que se le plantea al empleado de que el cliente siempre tiene la razón. Y el empleado se plantea, pero es que el cliente no siempre tiene la razón. Es un cambio a un señalamiento diferente que implica, es el cliente, no el que necesariamente tiene la razón, sino es el que tiene el poder. Por lo tanto, no podemos diseñar como si nosotros fuéramos los que tuviéramos el poder en la relación. Tenemos que diseñar un sistema de calidad en donde basado con la premisa de que es el cliente el que tiene el poder. Y esto tiene muchas consecuencias en términos del diseño que nosotros establezcamos. Por lo tanto, aquí no se tiene en cuenta lo que son las necesidades y expectativas del cliente. Aquí la relación y el diseño se hace tomando totalmente cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades del cliente, y la empresa tiene que diseñar sobre la base de esas necesidades y de esas expectativas. Ese cliente moderno que es muy exigente viene a la empresa con una serie de expectativas. Esas expectativas son: el cliente quiere que lo escuchen, el cliente quiere ser entendido, el cliente quiere que lo acepten, el cliente quiere que lo respeten, el cliente quiere que lo ayuden, el cliente quiere ser apreciado. El sistema de calidad que diseñemos en la relación tiene que contener estas expectativas esenciales del cliente, de que sea escuchado, de que sea entendido, de que sea aceptado, que sea respetado, que sea ayudado, que sea apreciado. Cualquiera de estas expectativas que tenga el cliente, cualquiera de estas expectativas que sean violadas, el cliente entonces va a tener un sentimiento no de satisfacción, sino de insatisfacción. Por lo tanto, en la relación con el cliente debemos diseñar para que estas expectativas se cumplan.
Vamos a definir entonces lo que es satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es un proceso mediante el cual el cliente percibe que sus expectativas han sido llenadas o han sido cumplidas. Desde esa perspectiva es muy importante que quien atiende al cliente esté claro de qué espera el cliente. Y por el otro lado, trabajar para que el cliente perciba que esas expectativas están siendo cumplidas. En el otro extremo, un cliente insatisfecho es un cliente que percibe que sus expectativas no están siendo cumplidas. Estas expectativas algunas de estas expectativas son generales para los clientes, pero sin embargo, cada cliente tiene sus propias expectativas. Por lo tanto, es muy importante que la empresa tenga la capacidad y el diseño para conocer cuáles son las expectativas de cada cliente y cómo ese cliente está percibiendo si se está cumpliendo esas expectativas para que de esa forma el cliente se vaya satisfecho. Este proceso de conocer las expectativas y trabajar para que el cliente perciba que sus expectativas están siendo llenadas, se van a dar en lo que vamos a llamar un momento de verdad. ¿Qué son los momentos de verdad en el servicio? Son aquellos momentos en que el cliente entra en contacto con cualquier representante de la empresa y juzga la calidad de sus servicios basado en esa interacción. Fíjense que es esa interacción entre el representante de la empresa y el cliente, entre el cliente y el representante de la empresa, lo que va a ser objeto de ser juzgado por el cliente. Esta teoría de momento de verdad lo que plantea es que el cliente no hace un análisis objetivo de la empresa, sino que basado en la interacción que él tiene con el representante de la empresa, es que él va a juzgar la calidad y en definitiva es lo que va a determinar si en esa interacción el cliente se siente satisfecho o se siente insatisfecho. Vamos a detenernos ahora en los 3 tipos de momentos de verdad que son posibles dada esa interacción con el cliente. El primero es un momento de verdad en donde el servicio está por debajo de las expectativas. Es decir, el cliente percibe que sus expectativas no fueron cumplidas, por lo tanto, este momento de verdad es un tipo de momento de verdad que lo que crea es decepción en el cliente. El cliente está decepcionado puesto que sus expectativas no fueron cumplidas. Un nivel más alto de servicio, que es el nivel promedio de servicio en las empresas, implica que se le está cumpliendo al cliente las expectativas, es decir, el servicio que se está brindando, el cliente percibe que está de acuerdo a lo que él esperaba, a sus expectativas, por lo tanto, ese cliente está satisfecho. Sin embargo, ese tipo de momento de verdad es un momento de verdad de indiferencia en la medida en que se le está brindando al cliente exactamente lo que el cliente vino a buscar. Vamos entonces a un momento de verdad de deleite en donde se le está brindando al cliente más de lo que el cliente vino a buscar, es decir, se está sirviendo por encima de las expectativas. En este tipo de momento de verdad, el cliente se siente deleitado. Este planteamiento es fundamental en la medida en que plantea que cuando le brindamos al cliente lo que el cliente está buscando, ese sentimiento es un sentimiento de indiferencia. Cuando el cliente no es indiferente, el cliente no es indiferente cuando el servicio o está por encima de lo que espera o por debajo de lo que espera. Definitivamente que entonces
el diseño del sistema de calidad de servicio debe ir dirigido a que por lo menos se le dé al cliente lo que espera. Sin embargo, esto no nos hace competitivos. ¿Qué nos hace competitivos? Crear las condiciones para que se le brinde un momento de verdad de deleite al cliente. En este caso, en donde el cliente percibe que sus expectativas se están cumpliendo más de lo que él esperaba, es un momento de verdad que lo debemos repetir y repetir en el diseño de la empresa. Es muy importante señalar que cada momento de verdad tiene unas consecuencias para la empresa. Ese momento de verdad puede atraer al cliente, puede retener al cliente, o puede alejar al cliente o perder al cliente. Es muy importante que consideremos en el diseño que el diseño no debe estar dirigido solamente para atraer al cliente, sino que debe estar dirigido para también retener al cliente. Nosotros podemos con el mercadeo alejar al cliente, sin embargo el diseño lo que está consiguiendo es alejar al cliente y que perdamos al cliente. Es fundamental que el cliente viva o un momento de satisfacción o un momento de deleite para que en ese caso logremos retener al cliente. La competencia nos obliga a que aspiremos al nivel más alto del servicio que podamos diseñar e implantar en la empresa. Lo vamos a definir brevemente. El nivel más alto de servicio es aquel en el cual los clientes perciben que son absolutamente importantes, es decir, todo se vuelca para comunicarle al cliente, no solamente con palabras, sino con hechos, que el cliente es absolutamente importante para nosotros. Número 2, el trato que se brinda persigue que el cliente experimente emociones excitantes, es decir, el deleite que experimenta el cliente son emociones que conllevan alegría, confianza, seguridad, reconocimiento. El diseño debe ir dirigido para que en todo momento de verdad el cliente experimente esas emociones. En tercer lugar, el cliente recibe sorpresas agradables, es decir, el cliente es sorprendido. Son cosas que le brindamos al cliente, que ese cliente que no estaban en su nivel de expectativa, que el cliente no se las esperaba. Número 4, cuando hay un inconveniente, ese cliente percibe que todo se vuelca a su favor. Es decir, el cliente no experimenta barreras cuando de solucionar una situación se trata, sino todo lo contrario, el cliente percibe que todo se vuelca a favor del cliente y que la situación se resuelve para su beneficio. Y por último, este servicio de excelencia, el cliente lo recibe siempre, sin importar quién lo atienda y en cualquier lugar. Es decir, la estandarización del servicio provee para que el cliente perciba un servicio consistente, con consistencia, en donde se le brinda siempre, sin importar quién lo atienda y en cualquier lugar. Vamos a ver ahora cuáles serían los componentes esenciales de una estrategia de servicio al cliente. La estrategia comenzaría con el desarrollo de una actitud apropiada de parte de todos los que atienden clientes hacia los clientes. Esta actitud conlleva el desarrollo de las creencias apropiadas para el servicio. En segundo lugar, es importante diseñar para el desarrollo de destrezas de quienes atienden a los clientes, y estas destrezas implica practicar. Las destrezas a desarrollar pueden ser destrezas de relación, destrezas de comunicación, destrezas de solucionar problemas, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer nivel implica estandarizar el servicio. Estandarizar el servicio implica establecer
todas aquellas reglas de conducta y de proceder dirigidas a la satisfacción del cliente. Esta estandarización puede ser dirigida a la estandarización de la relación y las comunicaciones con el cliente, estandarizar tiempo, estandarizar solución de problemas, etc. Por el otro lado, implica el desarrollo de procesos de trabajo adecuados y de mejoramiento de aquellos procesos de trabajo que impactan a los clientes. Por el otro lado, tenemos los sistemas de relación con el cliente. Esto implica las iniciativas que la empresa va a desarrollar dirigidas al fortalecimiento de la relación con sus clientes. El otro elemento es la diferenciación, es decir, cuáles son aquellos elementos esenciales que vamos a trabajar en la estrategia dirigidos a diferenciarnos de la competencia. Por el otro lado, implica cuáles son los elementos que vamos a medir para que nos indique cómo la estrategia va progresando. Y aquí es importante que nosotros midamos cuáles son las expectativas del cliente, que midamos cuáles son las percepciones que el cliente está teniendo de nuestros servicios y que midamos los niveles de satisfacción. Y por el otro lado, entonces implica las promesas que nosotros vamos a salir a ofrecerle a nuestros clientes vía nuestro mercadeo. Es muy importante que estos elementos se hayan trabajado primero para que cuando nosotros mercadeemos nuestra empresa y nuestros productos tengamos la garantía de que efectivamente esas promesas van a ser cumplidas en el programa de servicio al cliente que nosotros hemos diseñado. Parte del desarrollo de la estrategia tiene que ver con el fortalecimiento y desarrollo del recurso humano. Es decir, es necesario desarrollar un profesional que esté fuera de serie en el servicio. Y aquí vamos a señalar algunas características importantes que debe tener ese profesional fuera de serie. Número 1, debe conocer a la saciedad del producto, los productos de la empresa. Número 2, debe conocer la empresa, su historia, sus características, sus niveles de diferenciación, cómo se diferencia de la competencia, etcétera. Debe tener un conocimiento cabal de los productos y de la empresa. Y por el otro lado, debe tener las destrezas apropiadas para escuchar al cliente, para conocer al cliente, para reconocer las expectativas del cliente y una habilidad para resolver esas expectativas y para solucionar los problemas del cliente. Ese proceso de desarrollo del recurso humano que atiende al cliente es más que nada un proceso individual de desarrollo que persigue que ese empleado se desarrolle y logre resultados para sí y para sus clientes. Comienza con la adquisición de conciencia. El empleado no puede mejorar el servicio al cliente si no está consciente, número 1, de sus maneras de ser con respecto al cliente. Pueden ser maneras de ser positivas o negativas, que las reconozca y que adquiera conciencia. Y que por el otro lado se comprometa con el proceso de mejoramiento del servicio, y en ese sentido ese compromiso se va a traducir en un mejoramiento de las maneras de ser del empleado con respecto al cliente. Queremos que ese empleado desarrolle unas maneras de ser muy apropiadas a lo que son los requisitos del cliente, que tenga las posibilidades de brindar un servicio de excelencia, de establecer una buena relación y que logre los resultados que él quiere lograr con respecto al servicio al cliente, y que ese cliente esté satisfecho con respecto al servicio que le está brindando al empleado. Por el otro lado, esos resultados también se van a manifestar en el mejoramiento del empleado, su capacidad, su actitud para brindar el servicio apropiado. Ese desarrollo del empleado lo capacita para que pueda implantar lo que son las acciones críticas de servicio al cliente.
es la capacidad que va a tener el empleado de que ese cliente pueda salir satisfecho de acuerdo a las expectativas. Por lo tanto, la primera acción crítica es que el empleado tenga la capacidad de conocer las expectativas del cliente para desde esa perspectiva que pueda cumplir con los requisitos del cliente. Que el servicio sea rápido, que el cliente pueda percibir que la empresa atiende sus asuntos de tiempo y sus expectativas con respecto al tiempo. Por lo tanto, el empleado debe estar capacitado con sus destrezas y sus habilidades para desarrollar unas tareas con rapidez. Que el clima que establezca el empleado sea un clima de confianza, que domine el arte de la comunicación, de escuchar, de hablar, de comunicarse con el cliente, que sirva de ayuda al cliente, que la información que se ofrezca sea precisa, no sea una información ambigua y por sobre todo que el trato que ese empleado le brinde al cliente sea un trato de cortesía. Estas acciones críticas son fundamentales. Podrían faltar algunas, pero estas no pueden faltar. Vamos finalmente a establecer cuáles son las iniciativas de implementación de esta estrategia de servicio al cliente. En la implementación, en primer lugar, debemos involucrar a la gerencia. Son ellos los que deben planificar, hacer un plan de implementación de todo el concepto de servicio al cliente que hemos discutido en este seminario. Por el otro lado, es muy importante que se diagnostique cómo está la empresa brindando el servicio en estos momentos y cuál es la actitud y las capacidades y destrezas que tienen los individuos que ofrecen el servicio. Es fundamental que se haga este diagnóstico para saber de dónde estamos partiendo, dónde estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir. En términos de implementación, es muy importante que se brinde una educación consecuente a los empleados que tienen que ver con el servicio y se puede hacer a todos los empleados de la empresa. El contenido de esta educación se recomienda que sea la siguiente como mínimo: actitud y destrezas de servicio, estandarización del servicio, relaciones de empatía, servicio en persona y servicio telefónico, manejo de clientes retantes y manejo de reclamaciones y quejas. Continuando con el proceso de implementación, es importante que desarrollemos un sistema de estándares, que estandarice el servicio y que posibilite que se dé un servicio consecuente dentro de la empresa. Por el otro lado, es importante desarrollar un sistema de reconocimiento del servicio en donde se resalten aquellos comportamientos de servicio al cliente que queremos desarrollar en nuestros empleados. Es importante que se supervise el programa de servicio. El servicio se puede supervisar ya sea grabando llamadas telefónicas, observando a los empleados cómo están brindando el servicio y si efectivamente están cumpliendo con los estándares que ha establecido la empresa. Es importante que se desarrolle un programa de mercadeo interno y que se involucre a los empleados en la implementación de ese mercadeo interno, en donde constantemente se esté exhortando a todos a brindar un servicio de excelencia como la empresa quiere que se brinde. Es importante que se identifiquen aquellos procesos que impactan al cliente y que se entre en un proceso de mejoramiento de dichos procesos de trabajo. También se recomienda que se establezcan políticas que faciliten la transacción del cliente, que estas políticas no vayan dirigidas a complicar la transacción, sino a hacer las transacciones cada vez más fáciles. Y por último, es importante que todos estos elementos de implantación se traduzcan en un programa de mercadeo externo en donde se le ofrezca a los prospectos y a los clientes un servicio que nosotros tengamos la capacidad de brindar. Muchas gracias por haber visto este seminario que tiene que ver con el desarrollo de las condiciones apropiadas de la empresa para que pueda brindar un servicio de calidad, un servicio de excelencia. Hemos brindado este seminario de una manera gratuita para que tengas
la posibilidad de observar la capacidad y adiestramiento de nuestra empresa Grupo Visión Empresarial, te puedes comunicar con nosotros al 787-717-2185 y con gusto te podemos brindar mayor información sobre nuestros servicios, o puedes comunicarte a través del correo electrónico celestino@grupovisionpr.com o a nuestra página de internet en donde se describen nuestros servicios.